Hola, vamos a hablar brevemente acerca de qué son las variables. Las variables son atributos o características que pueden variar en un grupo de personas o en una población. Por ejemplo, el color de pelo, el género, el nivel socioeducacional. Las variables pueden tomar diferentes valores o categorías y se relacionan entre sí y las podemos conocer como variables dependientes e independientes. Por ejemplo, el color de pelo, eh, la edad, que puede estar medida en meses, años o días, o sea, es una diferente forma de medir la edad, es una variable, porque la edad varía en un grupo de personas. El género también varía en un grupo de personas si yo quiero estudiar algo relacionado a género, por ejemplo. Si yo quisiera estudiar algo que tenga que ver, por ejemplo, con las infecciones por COVID, me gustaría saber si el nivel de escolaridad eh, previene o no, o tiene que ver con la enfermedad que hoy día estamos viviendo como pandemia. Eso también es una variable. La diabetes, por ejemplo, la presencia de diabetes, sí o no, también es una variable, pero yo también la diabetes la podría medir, como aparece en el último punto, como el nivel de glucosa en sangre. Entonces ya no voy a responder sí o no, sino que voy a responder con un número en relación a los miligramos por decilitro que hay en la sangre de una persona cuando queremos medir la glucosa en la sangre. También podemos conversar acerca de la variable dependiente e independiente, como aparece en esta diapositiva. La variable independiente se dice así porque no depende de otra, ¿ok? Y más comúnmente la podemos conocer como la variable de exposición. ¿A qué están expuestas la persona? Y eso, ¿qué consecuencia va a traer? Y a esa consecuencia o resultado le llamamos variable dependiente. ¿Y por qué variable dependiente? Porque depende de la variable independiente. Esto quiere decir que si aumenta la variable independiente, es probable que la variable dependiente o resultado también aumente. Por ejemplo, si hablamos de fumar cigarrillo y cáncer de pulmón, la variable de exposición o la variable dependiente es el consumo de tabaco o de cigarrillo. Y la variable dependiente o de resultado podría ser, por ejemplo, el cáncer de pulmón. No es tan simple en algunos otros ejemplos porque aquí en este diagrama tenemos al centro el asma como una variable dependiente. Esto quiere decir que la variable asma, la presencia de asma, que puede ser sí o no, va a depender de una serie de variables. Variables, ya dijimos, son valores que puede, o categorías o valores que puede tomar una característica. Por ejemplo, los antecedentes médicos, el peso es una variable que puede ser una variable independiente y esta puede eh, causar o atribuirle mayor probabilidad de tener asma a la asma, que esta es la variable dependiente. La etnia, por ejemplo, la exposición a sustancias puede ser una variable independiente, otros antecedentes médicos. Entonces, esto quiere decir que esta cantidad de variables independientes pueden contribuir a la generación de asma que también le llamamos como variable dependiente, porque depende de todas estas otras variables. Entonces, hemos dicho rápidamente que es una variable, que son características que puede tomar eh, diferentes atributos en una población. Esta puede ser independiente o de exposición y dependiente porque depende de la anterior, de la exposición. Por ejemplo, aquí vemos algo muy concreto, que el virus del polio causa un efecto que es la poliomielitis. Si la persona tiene el virus del polio, tiene poliomielitis. O la infección por el neumococo puede producir neumonía neumocócica. Sin embargo, esto es lo más simple. Hay modelos más complejos como este, en donde, por ejemplo, para tener diabetes o hipertensión arterial o infarto agudo al miocardio, que son medidas de desenlace o de efecto o son variables dependientes,
tienen una serie de causas, como factores genéticos, el sedentarismo, el sobrepeso y los malos hábitos alimenticios. Por lo tanto, cuando yo quiero saber si algo es causa de otra cosa, hablamos de las variables dependientes y las variables independientes. Mucho éxito en su taller, espero les haya servido esta cápsula.